En el tema de los conversos y la conversión. En este video estamos mirando la segunda parte de avisos acerca de las consecuencias. Avisos acerca de las consecuencias. El primer video, que dura como 11 minutos, asegúrase verlo, porque si ve solamente este video y no ve el anterior, se va a perder la línea de pensamiento. El aviso acerca de las consecuencias. Hay estos 5 elementos que están en el pasaje de Yevamot, capítulo 47, verso B, citado más anterior en este video. Los versos están indicados abajo en lo que vamos a leer sobre las citas de Ruth, en las cuales se basan en decir lo siguiente, y es cuando Ruth insiste a Naomi sobre uniéndose al pueblo judío. ¿Qué es la prueba escritural? Está escrito. Y cuando, es decir, cuando Naomi, este es el verso 10, que Ruth era determinado a ir con ella, ella paró argumentando con ella. Está en Ruth capítulo 1, verso 18. Ahora, noten cómo Shulchan y otros también se van detalladamente en cada palabra. Estamos prohibidos. Naomi dijo a Ruth a viajar en un Shabbat más allá del límite del Shabbat. Y Ruth respondió, a donde quiera que vayas, yo iré. Haciendo entender que ahí se había una referencia de las limitaciones del viaje en Shabbat. Estamos prohibidos la reclusión entre hombre y mujer. Y Ruth respondió, a donde tú decides, yo decidiré. Hemos sido mandados 600 mandamientos. Ruth respondió, tu pueblo será mi pueblo. De aquí son las bases de estos aspectos rabínicos. Estamos prohibidos la idolatría. Y Ruth respondió, tu Dios es mi Dios. Cuarta manera de castigo por delitos capitales fue encaminado al Bedín. Y Ruth respondió, a donde tú mueres, yo moriré. Porque los comentarios para castigo de delito capital estaban puestos a disposición del Bedín. Ruth responde y dice, y ahí seré enterrado. Y cuando Naomi vio que Ruth estaba determinada con ella, ella paró argumentando con ella. Y si basado en esto se descifra a los rabinos que todos esos aspectos estaban siendo cubiertos en la conversación entre Ruth y Naomi, la judía. Esto nos trae un buen conocido problema, y no son Tehum Shabbat y Yehur incluido en los 613 mitzvot. ¿Por qué debería ser singulado en distinción para enumeración? El Maharsha trata de resolver esto en la siguiente manera. Uno, quien dice, lo informamos a él de lo que es lo que son más ligeros, de los más pesados mitzvot, puede señalar a la ley del límite de Shabbat, es decir, que son más estrictos, como siendo entre los menos estrictos sería, es decir, los menos exigentes de las halajás de Shabbat, aun para aquellos que mantienen Tehum Shabbat, es de origen de la Torah. Estas prohibiciones no son ofensas o delitos capitales, pero son de categorías más leve de castigo o lástigo, malkot, como vemos en el tratado del Talmud de Eruvin. Similarmente, Yehud está entre los menores serios de la prohibición de incesto y modestia. Esto también está en la categoría de ser castigado con lástigo, malkot o malkut. Por lo tanto, ellos lo informará a él o a ella de estos mitzvot cuya violación involucra castigos relativamente leves. El acto de caminar más allá del Tehum no se ve como una profanación del Shabbat, porque no aparece ser una obra de labor prohibido, melaja. Y yo cubro estos temas
en los videos de lo que es para ser judío, y a una serie solo sobre lo que es los melajot de Shabbat, de lo que se considera obrar o trabajar. Y la violación de Yehud es aparentemente hacer una forma de impropiedad sexual. Sin embargo, son violaciones y cae bajo de la categoría de castigo por lástigo y no por penalidad de muerte. Ahora, Rashi explica esto un poquito diferente y comenta que Yehud en este contexto refiere a la prohibición de estar recluido solo con una mujer casada. Sin embargo, de la traducción arameico del verso deducimos que Yehud con una mujer no judía está prohibido solo como una promulgación desde el tiempo del Beit Din del rey David, como observa el rabino Tzvi Hayes. Si asumimos que Naomi explicó las prohibiciones a Ruth, entonces podemos a algún extento resolver la pregunta de por qué estos mitzvot eran enseñados. Ella quería primero inculcar el mitzvot que tiene un número de rejas protectivas, promulgaciones en total de los mitzvot de los 613 mandamientos, según aquellos que mantiene que Naomi informó a Ruth primero de las leyes originando de la Torá o de la ley de la Torá, y entonces las prohibiciones menores, entonces estamos dejados con esta dificultoso. No resuelta, sin embargo, este tema, porque no comenzó a Naomi con estamos mandados 613 mandamientos. ¿Por qué no comenzó allí ella? No la obligación para un un prosélito, aprender toda la Torá, como hoy en día muchos de los Batei-Din quieren hacer, que la persona que se va a convertir casi es un rabanito, un rabino. Eso no es necesario. Una manera de explicar el orden de los mitzvot que ellos acompañaron las acciones de las mujeres descrito en el libro de Ruth. Cuando Naomi caminó con Ruth, ella usó esto como una oportunidad a enseñar a la candidata de la conversión y la halajá acerca de la distancia permitida a caminar en el Shabbat Tehum. Esto es muy importante, por la cual es importante que un prosélito esté dentro de una comunidad de personas que están practicando el judaísmo, porque en la vista de ver cómo se hace es que el prosélito llega a conocerlo. Hay sus excepciones y vamos a tocar eso más adelante, cuando no existe comunidades judías observantes, simplemente que hay el rabino, quizás 10 otras personas. Todavía hay que apegarse a aquellos que son observantes. Entonces, cuando ellos miraron para un lugar para descansar por la noche de la excursión, Naomi le informó acerca de las leyes judías con respecto a la prohibición de Yehud, como uno de los 613 mandamientos. Y aunque ella estaba agotada, era prohibido quedarse según la ley de Yehud. Cuando Ruth respondió, tu pueblo será mi pueblo, Naomi comenzó a decirle acerca de los principios del judaísmo que un converso tiene que creer en, explicando de larga manera acerca de la unidad de Dios y la prohibición de idolatría y los 4 tipos de castigos capitales, y esto todo cae bajo de los parámetros de castigos, y no puso mucho énfasis en esto. La explicación del Siftei Jajamim sobre el comentario de Rashi, el libro de Ruth dirige a las leyes de Tehum y Yehud. Estos son de origen rabínico y normalmente no informamos al guerdo, el prosélito, de tales prohibiciones. Una solución sugerida arriba es que estas no son prohibiciones rabínicas en sí, pero son de otra categoría, valles y setos, establecidos por los rabinos para proteger la ley de la Torá. El Maharsha plantea una dificultad de otro tipo. ¿Por qué tuvo que Naomi que informar a Ruth de la prohibición de la idolatría? ¿No es esta una de las 7 leyes de Noágida que todos son mandados a seguir? Por lo tanto, antes de su conversión, Ruth hubiera adherido a ella,
hubiese sido algo normal para ella. Una respuesta posible que Rashi da en Pesajim 73 es que los noaídas no están prohibidos, no son prohibidos de tener alguna forma menor de idolatría, lo que yo había mencionado de Shituf anteriormente, o idolatría en sus hogares, siendo que ellos no fueron mandados. No tendrás otros dioses ante de mí. Los noaítas no fueron prohibidos a esto. Podía tener otras divinidades o dioses ante de ellos. En general, las formas mencionadas de idolatrías o actos que tienen alguna similitud a adoración idólatra, Avodah Zará, no son estrictamente prohibidas a los noágidas. Eso es por eso que un cristiano puede caberse como un noágida. Aún si lo vamos a ver, hay otros grupos que pueden fácilmente caber dentro del título de noágida, pero no como hijos de Abraham, no como hijos del pueblo de Israel. De la discusión anterior veremos que la nación no tuvo que informarse a Ardud de las leyes noágidas. Si era apropiado hablar en detalle de concepto de la unidad de Dios y de la prohibición de la idolatría, las cuales están en una categoría diferente del resto de los mitzvot, de los mandamientos. Y esto comprendemos cuando la frase bíblica de Naomi dice y paró argumentando con ella. Cesó. Naomi tenía mucho más para importarla o para educarla, para enseñarla, pero ella paró sus enseñanzas, porque una vez que enseña la unidad de Dios y la prohibición de idolatría, en ejemplo de los primeros 10 mandamientos, que era suficiente ya para hacer la conversión. Ella no tiene que elaborar sobre los detalles de la Torá por completo, y de hecho lo opuesto era el caso. Si ella hubiera enseñado todos los detalles de la Torá, excepto por la explicación completo y de los detallados de los mandamientos particulares, entonces la conversión de Ardud no fuera válido. Esto emerge de una subsecuente codificación por Joseph Caro. Ahora, primero, el candidato es informado de los principios del judaísmo, de lo que es la unidad de Dios, la prohibición de idolatría. Y segundo, es instruido acerca de algunos mitzvot, algunos mandamientos, y esto es lo que hemos visto anteriormente, algunos estrictos, más estringentes, y unos más menor de categoría. ¿Okay? Y a través del escrito en el diálogo talmúdico anterior entre Ruth y Naomi, y esto también es de orden rabínica. Yo quiero que sea claro, el orden del Rambam indica que se ofrece la conversión al judaísmo, y si no, entonces se le ofrece como segunda opción las leyes noágidas. Es decir, se espera que la persona siempre quiere lo mejor para su vida, quiere ser parte de lo que es el pueblo de Dios. Eso es lo mejor, como nos dice nuestra escritura, que claramente Israel tiene promesa de adopción, tiene muchas promesas. ¿Quién no va a querer ser parte del pueblo? ¿Quién no quiere ser parte del pueblo escogido de Dios? Personas que no quieren observar las leyes. Para ellos están las 7 leyes mínimas. Y ahí es donde hay la distinción entre los judíos y los no judíos, dentro del concepto del judaísmo, pero está todo bajo el judaísmo. No son dos religiones separadas o creencias separadas. Una resolución posible a esta aparente contradicción es que Naomi, en cambiando el orden, no quería enseñarlo, y que si una enseña el mitzvot antes de dos principios básicos, la de la unidad de Dios y la prohibición de idolatría, entonces post facto la conversión es válida. Yo pensaba una vez, imagínense por un momento que un grupo entero de personas se convierten a la creencia del Dios de Israel y llegan a entender todo esto, lo que estamos hablando sobre la unicidad de Dios, sobre el rechazo de la idolatría, y sacar idolatría de la vida de esa persona de una forma
clara. Potencialmente ya entonces entra el concepto que ellos están ya a la puerta de la conversión, porque han rechazado idolatría, han creído en el Dios de Israel y han aceptado lo que es el yugo de la ley. Esas son condiciones básicas para recibirlo como converso a la fe hebrea, al judaísmo, a la familia de Israel. Además, en asunto de un Beit Din, informando al candidato de mitzvot, la intención no es de toda detalle será enseñado con ese tiempo. Es decir, a través del tiempo, el candidato va a aprender todos los detalles, porque el estudio de la Torá no solamente comienza en el proceso de la conversión, sino continúa por el resto de su vida. Los jueces deberán habitar largamente, aunque sobre la insistencia del judaísmo, que la idolatría está prohibido, incluyendo lo que es mediadores, lo que se llama aún personas que van a mediar por ti. Por esto, los caminos de Israel ha sido muy claro en que cada candidato para lo que es la conversión, aun si no son candidatos, si no quieren ser amigos de los caminos de Israel, deberán firmar lo que es una afirmación y negación. En esa negación se niega toda forma de idolatría y en particular lo que conocemos que es idolatría para el pueblo judío. Sobre la insistencia del judaísmo que la idolatría está prohibida y considera la circunstancia bajo la cual Naomi estaba explicando las cosas a Ruth. Y estaban caminando por el camino cuando la gente estaban caminando y hablando a ellos, teniendo que ser conciso y no muy elaborado. Pero siendo que algunos puntos Naomi hubiera profundizado más, podemos asumir que ellos se sentaron en un campo y así Naomi pudiera aplicar cosas de más detalles con ella. Según el Shulchan Aruch, el candidato es informado de la unidad de Dios. Y Naomi dice, estamos prohibido la idolatría. Y Ruth responde, y vuestro Dios es mi Dios. Quiero que ustedes noten que ya Ruth deja atrás su Dios o su creencia de su religión o lo que le habían enseñado. Ella abandona, ella adopta ahora la creencia del Dios de Naomi. A primera vista parece que Ruth responde con un no siquiera, o algo no lógico, por causa que Naomi estaba refiriéndose a la idolatría y Ruth estaba respondiendo en términos de la unidad de Dios. Podemos resolver esto por asumiendo que Naomi, conociendo la Torah, incluye en sus palabras referente a la unidad de Dios, como también a la cual también Ruth había afirmado diciendo que sí. Ahora, en práctica, el orden correcto en seguir cuando un candidato desea convertirse es primero informarle de los principios básicos de la creencia del judaísmo, siendo que esta es la razón por la cual viene antes del Beit Din. Entrar el proceder como indicado en el Shulchan Aruch, en Shulchan Aruch 268.2, es el segundo. Él o ella es recordado que aún uno aida está prohibido la idolatría. El rabino, quien está encargado de la conversión, entonces deberá señalar la diferencia entre el segundo y esta prohibición con los no ágidas, y siguiendo lo más estricto como judío, como habíamos discutido y hablado el Maharash anteriormente. Es decir, que existe una diferencia entre el uno y el otro, hablando de los mediadores, hablando de poner un Dios delante de uno que no es Dios. El candidato tiene que ser informado del mitzvot, la cual los judíos están obligados a observar, la cual incluye las fiestas judías, las prendas con fleques, los tzitzit, las falacterías, tefilín, la prohibición de mezclar leche y carne, la diferencia entre kasher y no kasher, o mejor dicho, de no comer trefa, o comidas no aceptables por la ley judía, y actos de amor bondadoso, gesed,
la cual caracteriza el pueblo de Israel. La mujer es informado que es obligado como un hombre a participar en lo que es la cena del Shabbat, guardar ambos los mandamientos positivos como también los negativos de las leyes, el Shabbat a comer pan sin levadura durante Pesach, matzah sobre la primera noche de Pesach y abstener de pan con levadura durante toda la semana de Pesach, que ya viene cerca, y a recitar las bendiciones después de comer la cena, incluyendo la adición sobre el Shabbat y las fiestas. Y para esto puede ver lo que es el Nodab y Yehudá Orah Hayim. Una mujer especialmente recordado y como ama de casa, ella deberá ser muy cuidadoso sobre las halajot de comida de Shabbat, acerca de no gozar del placer mundano sin antes recitar la bendición apropiada. Hay que aprender, mujeres, las bendiciones por las comidas, reconociendo la beneficidad divina y recitando las bendiciones antes y después de participar de la comida y la cantidad prescrito y la cantidad mínima de comida. El Berkei Yosef nota que así como informamos a los hombres de sus obligaciones especiales, así también avisamos de las mujeres a ser cuidadosas acerca de la impureza sexual. Eso se llama nidá. Para ese señor que está por allá por Miami, que ha puesto una cosa de no contaminar la cama de matrimonio, bueno, para nosotros eso se refiere a nidá, no se refiere de actos maritales que hace el hombre y la mujer de voluntad propia, que está permitido. Le puedes enviar eso a ese señor que habló esa tonteza, pero claramente eso se refiere a lo que se llama tahara mishpacha, pureza familiar. Y encendiendo las velas de Shabbat es muy importante. Esto es para santificar el Shabbat. El Beit Din deberá también elucidar todo esto, avisar al converso una vez que el procedimiento está completo, y será un judío o judía completa. Debe ser animado a hacer un gran esfuerzo aprendiendo el hebreo y entender el hebreo básico en su vernacular. Pero tenga en mente también, si no tiene la capacidad de aprender, porque claramente no todo el mundo puede aprender idiomas fácil o aún con dificultad. Recuérdese que muchos judíos de naturaleza iba al gran templo, como nos menciona el Rambam, y oraba en el idioma donde fue criado, sea el país en donde fuera, porque es más importante entender lo que estás diciendo de que hablar y no entender, como dicen, ni papa lo que dices. En su diálogo, Naomi y Ruth aluden a tales diferencias en forma de castigo capital, y la discusión sobre esto no es relacionado al proceso de la conversión. Hoy en día, como en las épocas de los días pasados, cuando el Beit Din estaba empoderado de poder cumplir los castigos, las multas y lo que aún es los látigos, y por lo tanto no se necesita hablar de ellos en cosas detalladamente. Similarmente, como hemos señalado, en citando el gran Gaon Havilna anteriormente, siendo que los mitzvot agricultural no son observados en la diáspora, y no es necesario incluirlos como informarlos al ger, al convertido o al converso. Sin embargo, el pasaje sobre castigo como codificado en el Shulchan Aruch deberá ser dicho: antes que viniste a ese estatus de ser judío converso, si hubiera comido Helev, hubiera sido castigado con Karet. Si hubiera profanado el Shabbat, tú no hubieses sido castigado si no hubieses sido judío. Bueno, vamos ahora en el próximo video ver el propósito de este largo pasaje que hemos citado para entender el propósito y el fin de esto. Lo voy a dejar en el próximo video porque vamos a cubrir otro tema que todavía está parte de lo que es el aviso.
Son tres partes del aviso. En el tercer video vamos a verlo, porque después de estos tres partes vamos a ver la inmersión para la conversión. Shalom, shalom, shalom braja.